Bendiciones, hermanos. Les saluda la pastora Josefina de Paraguay. Doy gracias a Dios por este ministerio Cristianos Unidos, porque a través de este maravilloso ministerio se hace posible que la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo sea expandido, si fuera posible, hasta lo último de la tierra. Dice la palabra de Dios, quisiera compartir un momento de reflexión. No pierdas la visión, se titula. La Biblia dice que la iglesia de Cristo ha sido diseñado por Dios para grandes cosas, no pequeñas cosas, sino para grandes cosas, y grandes pero grandes cosas. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué entonces existen tantos problemas en la iglesia? Creo que la respuesta radica en que no estamos estimando o no llegamos a dimensionar, a entender la plenitud del poder que Dios le ha investido a la iglesia, que somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Nuestra visión es demasiado reducida. Necesitamos urgentemente, hermanos, hermanas, amados, amadas del Señor, necesitamos urgentemente ser llenos del Espíritu Santo, porque la iglesia en este tiempo no puede manifestarse en el fluir sobrenatural como en los tiempos apostólicos. Nos preguntamos por qué muchas veces un paralítico no camina, un ciego no ve. Bueno, según la palabra de Dios te diré el por qué. Dice la palabra de Dios que, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En Hechos 2:42 dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, en las vigilias. ¡Qué tremendo! ¿Cómo podemos definir esto, hermanos, hermanas? Ellos estaban unidos. Ese es el primer punto, la unidad. Estaban perseverantes. Y lo más importante, fíjese, hermano, en un mismo sentir. Nosotros en este tiempo tenemos que volver, como siempre lo he dicho, a la senda antigua, volver a la visión con que Dios nos ha diseñado en esta tierra, volver a lo que Dios nos ha predestinado a hacer en esta tierra, que es predicar la palabra de Dios, amar a nuestro prójimo, servirle a los necesitados. A eso Dios nos llamó, y nosotros de repente no estamos obedeciendo. Como dice Juan el Bautista, arrepentíos y convertíos, dice Hechos 38 al 41. Nos llama el Señor a arrepentirnos, a convertirnos, a predicar la palabra, las buenas nuevas del Evangelio. Es que ahora ya no se hace eso. Si se hace de una forma que no es el diseño de Dios y no es el diseño con que los apóstoles nos han enseñado. Ya no hay esa unidad, ya no hay esa perseverancia, ya no hay en varias partes ya no existe ese partimiento del pan, ya no hay esa unidad. ¿Eso qué nos dice? Que el Espíritu Santo se está entristeciendo con la iglesia, porque si nosotros hacemos eso, nos unimos, estamos en un mismo sentir, recibiremos el poder del Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Porque si los apóstoles hacían esto y predicaban en esa unidad que estaban, dice la palabra de Dios que 3,000 almas se entregaron a Cristo y fueron bautizados. Así que vemos que el poder del Espíritu Santo se manifiesta en la unidad, en la doctrina de los apóstoles debemos permanecer, volver a la senda antigua, al evangelio puro, predicar el evangelio del arrepentimiento para perdón de pecado, porque Cristo vino a dar por nosotros su sangre hasta la última gota en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para librarnos de la condenación eterna. Eso es lo que debemos predicar a este mundo perdido,
sumido, enviciado en los pecados y en los deleites de la carne. Así que este es el mensaje de los últimos tiempos, que el Señor nos llama a llevar su palabra, sí, hasta lo último de la tierra, y así cumplir el mandato de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Que el Señor me los bendiga a todos.